Hay veces que detrás de episodios que podrían ser graciosos se esconde la huella de la infame, de la... Subir el volumen alto aquí. Okay, entonces empiezan, que no se escucha, que no se escucha. Se escucha, ¿verdad? No se escucha, ahora sí. Detrás de esos episodios que algunos asumen como graciosos, muchas veces se esconden situaciones que en realidad son infames, son humillantes y son evidencia de la crueldad y la sevicia con la que el chavismo ha acostumbrado a sus integrantes a actuar. El chavismo llegó al poder diciendo ser los representantes de los pobres y quienes iban a empoderar a los pobres, a sacarlos de su situación de postración, porque los ricos eran los que estaban jodiendo a los pobres. Eso era lo que decían ellos. Y decían eso y hubo quien se los creyó. Y en el nombre de los pobres los han multiplicado y en el nombre de los pobres han puesto a los pobres a maltratar a los pobres. Es decir, no hay, porque nunca ha habido, unos ricos humillando a los pobres, maltratando a los pobres de una forma sistémica y tal, y no sé cuál. Sino que lo que tenemos actualmente es a un régimen como el chavista, que dice representar a los pobres, que dice haber empoderado a los pobres y lo que ha hecho es poner a gente pobre a humillar a otros pobres. Cuando vemos lo que ocurrió en el municipio de Girardot, en Maracay, estado Aragua, con un policía intentando humillar a un pobre y simple vendedor de plátanos, uno puede llegar a la conclusión de que esto es un simple evento risible, gracioso, donde otra vez un policía busca la excusa para matraquear a alguien sin encontrarla y además hallando hallando la fama, porque se convierte en un personaje famoso por esta cuestión de las redes sociales que convierten en virales a quienes cometen desaguisados como estos. Cuando la víctima graba lo que le están haciendo, lo distribuye y deja en evidencia las barbaridades que ocurren en las calles de las principales ciudades de Venezuela. Y si esto ocurre en una capital de estado, yo no me quiero imaginar lo que está pasando monte adentro. ¿Estas situaciones en qué terminan? Estas situaciones terminan, evidentemente, en una visualización en tiempo real de lo que es la infamia del chavismo, de las barbaridades que es capaz el chavismo hacer, convirtiendo a todo aquel que tiene un uniforme en un represor, convirtiendo a todo aquel que tiene un uniforme en alguien que persigue, en un torturador, en un matraquero, en un abusador. Eso es el chavismo. Hay varios eventos y hay personajes detrás de esos eventos. Por eso, hoy en Fuera de Orden, hoy jueves 16 de mayo del año 2024, vamos a revisar cómo con el caso del poliplatanero y otros eventos particulares que han ocurrido en los últimos días, queda perfectamente claro que si algo está haciendo el chavismo es poner a los pobres contra los pobres. De eso hablaremos hoy en Fuera de Orden, en nuestro programa 858, contra el chavismo, contra el sistema chavista, sin piedad y sin descanso. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero
Cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Malditos criminales del chavismo y criminales de la oposición falsaria, criminales de la boliburguesía, no se salvarán de la revisión. Gracias por estar de vuelta, como todos los días les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar aquí en su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma español. Es un verdadero placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, labor que es posible gracias a los aportes que recibimos de todos nuestros suscriptores que a través de nuestra cuenta en la plataforma Patreon nos financian la continuidad de este programa y de todos los contenidos de nuestro canal. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf. Esto apoyo que nos ayuda a seguir creando todos estos contenidos, que además se los colocamos en todas las plataformas gratuitas que son posibles. YouTube es una de ellas y también lo es Facebook. Gracias por ayudarnos a crecer en Facebook, dándole me gusta a nuestra página Daniel Lara Farías en Facebook. Darle me gusta a este video es más importante de lo que crees y nos ayudas más de lo que te imaginas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y permítenos seguir creciendo. Gracias por estar con nosotros. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote sin cesar: la fase superior de la izquierda es el crimen. Si lo ves entrar, no lo verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros, hasta el plátano maduro, hasta el plátano verde, hasta los topochos y seguimos. Yo no sé qué le pasa a este régimen con el tema de los productos, de los plátanos, los cambures, los topochos y todas esas cosas, los patacones, etcétera, etcétera. Yo creo que ya esto es una cuestión que debe revisarse desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico quizás. Que llamar psicovivir, porque psicovivir nos diga qué es lo que le pasa al chavismo con los plátanos, con los cambures y con los topochos. Topochazo, maduro, muy maduro, etc. Yo siento que de verdad algo les pasa, pero además de eso, hay algo bien particular. Cuando uno revisa las acciones del chavismo, puede notar cómo los que peor la están pasando son los que menos tienen. La Venezuela previa al chavismo tenía muchos problemas y ya había pobreza. Nadie lo está negando. Yo recuerdo cómo yo estudié en escuela pública, desde preescolar hasta sexto grado. Estuve séptimo, octavo y noveno en un colegio privado porque mi papá tenía muchas preocupaciones por las huelgas que había de maestros en aquel entonces, porque había unos temas de huelgas de maestros y todo aquello, y mi papá se preocupó muchísimo por eso, y en aquellos tiempos existían, todavía existen en Venezuela, y eso es una cosa que poco se dice. Colegios privados pequeños, colegios privados que eran en realidad para la clase media baja, donde de alguna manera los padres hacían su esfuerzo, padres trabajadores, para pagarle a sus hijos un colegio donde no perdieran clases y donde tuvieran mejores condiciones de estudio, donde tuvieran eso que llaman ahora tareas dirigidas, donde tuvieran más actividad y donde uno no pudiera ni respirar, estar todo el día metido en una aula de clase. Además de eso había otra cosa importante, que era el tema de cómo los liceos públicos habían sido colonizados por bandas de delincuentes políticos de partidos como Bandera Roja, por ejemplo, que infiltraban en los liceos públicos a menesterosos, a zagaletones,
que cada 2 por 3 salían a la calle a quemar carro, a lanzar piedra a la policía, a quemar caucho por cualquier estupidez que ni siquiera un liceísta entendía. Y eso causaba una situación bien difícil para los que estudiábamos en los liceos públicos. Yo estuve desde séptimo a noveno en un colegio privado y ya cuando me toca ir al ciclo diversificado, a cuarto y quinto año, yo le pedí a mi papá irme a un liceo público porque yo quería estudiar humanidades. Y fue así como yo me fui del colegio Salto del Ángel de Maiquetía, en su vieja sede en la calle Los Baños, que se llevó el río en la tragedia del 99, lamentablemente, a el liceo José María Vargas, allá en la avenida Sublet, donde estudié cuarto y quinto año, graduándome de bachiller en humanidades en el año 97. Esto lo digo porque yo vi lo que significaba el tema de la característica de la pobreza en Venezuela. Porque si bien yo no era rico ni era millonario, nunca lo fui, yo me daba cuenta de cómo uno tenía un nivel de socioeconómico y veía cómo otros tenían un nivel socioeconómico algo distinto, quizás más bajo, pero todos estábamos en el mismo liceo. Todos teníamos un uniforme que ponernos. Todos teníamos un par de zapatos. Todo el mundo comía. Todo el mundo tenía esparcimiento. Y yo vivía en un bloque y mis compañeros de clase vivían en un barrio, algunos de ellos en cerros. Y yo iba para allá. Y yo veía cómo vivían. Y de alguna manera estábamos hablando de una gente que estaba en el barrio Los Olivos, que estaba en el barrio La Jungla de Catealamar, que estaban en el sector Canaima, en el sector Montesano, en algunos barrios de la parroquia La Guaira, y tenían televisor, tenían teléfono, es decir, no estamos hablando de gente que era millonaria ni que vivía en el country club, pero estamos hablando de gente que tenía lo mínimo para tener confort. ¿Esto por qué lo digo? Porque así como vi eso, también vi, sobre todo cuando estaba en la escuela primaria, cómo había momentos en que los niños se desmayaban en el patio por hambre, porque estaban mal alimentados, porque no comían bien. Y también vi, porque de eso también fui testigo, cómo ante situaciones como esa había una preocupación en la sociedad por esas cosas. Y recuerdo el momento en el que vimos cómo en las escuelas se aplicaban programas como el vaso de leche escolar, cómo se aplicaba, recuerdo un programa que se aplicó en las escuelas para darle en la mañana, ¿no? Yo que estudiaba en la mañana, uno cantaba el himno y después de cantar el himno venía la señora del comedor con aquel cuñete lleno de Lactobisoy para darle un vaso de Lactobisoy a cada alumno sin preguntar si había desayunado en su casa, si no había desayunado, si traía merienda, si no traía merienda, si tenía para comprar en la cantina o no. No, todo el mundo tome su Lactobisoy. ¿Para qué? Para de alguna manera evitar que los muchachos con la alimentación deficiente que pudiesen tener en casa tuviesen problemas de producto de la falta de una correcta alimentación. ¿Quiénes eran las maestras? Las maestras eran señoras que también vivían en los barrios. Las maestras también tenían hijos. Las maestras usaban autobús. La maestra también tenía que estar pendiente de su salario, tenía que estar pendiente de los bonos que les pagaban, tenía que estar pendiente de toda una cantidad de cosas. Las maestras tenían un fondo de previsión social que era el Instituto de Previsión y Asistencia Social, el IPAS, donde además, y tenía su caja de ahorro, tenía su mecanismo de ahorro, con los cuales podían tener acceso, por ejemplo, a la compra de su uniforme, al tener su uniforme, al tener sus zapatos, porque evidentemente estaban trabajando. Uno conocía maestras que, sobre todo en zonas como en mi caso, que yo era de Vargas, habían escuelas municipales que dependían de la gobernación del Distrito Federal y habían escuelas nacionales que dependían del Ministerio de Educación directamente. Así, uno sabía de maestras y de docentes en general que en la mañana daban clase en una escuela municipal y en la tarde daban clase en una escuela nacional. Es decir, daban clase todo el día.
Había casos también de docentes que daban clases en la mañana en un liceo o en una escuela pública y en la tarde daban clases en un colegio privado. Y con esto tenían sus 2 salarios. Y conozco también casos de maestras que luego de trabajar para la gobernación, igual que pasaba con enfermeras que trabajaban para una institución de la gobernación y para una institución del Ministerio de Sanidad, con eso tenían 2 trabajos, tenían 2 salarios y al momento de jubilarse tenían 3 jubilaciones, porque tenían la jubilación por el trabajo en la gobernación, la jubilación por el trabajo en la sanidad, que llamaban en el Ministerio de Sanidad o en el Seguro Social, y además de eso la pensión de vejez que le correspondía. Estábamos hablando de que gente que tenía la docencia como oficio o la enfermería como oficio o por haber trabajado en alguna institución de esa manera, sabía que a fin de mes podían comer sus hijos, podía comprar un par de zapatos, podía tomarse unas vacaciones, así fuese para irse allá a Chechiriviche, así fuese para irse a una playa de Macuto. Tenían esparcimiento y había de alguna forma eso que los abuelos le enseñaban a uno, arroparse hasta donde llegue la cobija. Usted no tiene país para Margarita, bueno, pero tiene países para la playa de Macuto. Usted tiene esparcimiento. No tiene países para, qué sé yo, para el mejor sitio. Bueno, se va para casa de la comadre, váyase para casa de tu tía, para casa de tu tía allá. A mí me mandaban para casa de mi tía allá en San Félix y yo iba para allá y pasaba vacaciones con mis primos allá en Puerto Ordaz, como tantos otros. O me iba para los Caracas con mis tíos, mis primos, y pasábamos allá, y nos íbamos para allá, para los Caracas, sabroso, allá. ¿Cómo disfruté yo los Caracas? Eso lo veíamos. Esas cosas pasaban. Y el pobre ayudaba al pobre. Porque en Venezuela, el venezolano, eso del venezolano solidario, eso es una realidad. Oye, el tema de ayudar, que tiene algún problemita ahí, oye, vamos a meterle la mano. El tema del compadrazgo de buena manera, de cómo, recuerdo, mi abuela era una de esas personas que recordaba que ella llegó al bloque y fue la 5ª familia y se acordaba de todo el que llegaba y decía que bueno, que había que llevarse bien con los vecinos porque ¿quién es tu hermano? Tu vecino más cercano. Y estar pendiente de, oye, oye, mire, vamos a bautizarle el hijo a fulana. Y entonces uno se encargaba también de que, oye, que el muchacho comiera, de que fuera a la escuela, de que tuviera uniforme, ese tipo de cosas. Hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos que las relaciones sociales, sobre todo en los sectores más desfavorecidos del país, están llenos de la carga del resentimiento de aquellos que controlan el suministro de la comida, el suministro del gas, el suministro de la cisterna de agua. Hoy vemos cómo el chavismo ha convertido a pobres en verdugos de los mismos pobres. Porque como lamentablemente los ricos ahora son los capitostes del chavismo, ya la guerra de los pobres contra los ricos no tiene sentido, porque ellos no van a decirle a los pobres que vayan contra los ricos cuando los ricos son los cabellos, los flores, los maduros. Evidentemente, una guerra de pobres contra ricos no le conviene al chavismo. ¿Por qué? Porque los ricos son ellos, los capitostes del chavismo. Entonces ahora la guerra es de los pobres contra los pobres, que los pobres sometan a los pobres. Y eso usted puede verlo de distintas maneras, de distintas formas. Pero cuando lo vemos en ejemplos, es que llegamos a las conclusiones interesantes. Fíjense lo siguiente. Este video que se ha hecho viral, como dicen ahora en las redes sociales, ¿verdad? Que es el caso del poliplatanero. Es un policía muy preocupado por los plátanos. Y por supuesto que de aquí salen 50 fórmulas distintas para hablar, ¿no? Con respecto y muchas cosas que decir. Para empezar, la actitud del policía, las preocupaciones mayúsculas que tiene el policía, la forma de maltratar al vendedor y además de eso, su ignorancia absoluta en lo que es los temas de la sanidad pública y los temas de la alimentación y de la gastronomía. Con ustedes el poliplatanero. No está apto para el consumo humano. Está incumpliendo las leyes sanitarias, compadre. Por favor, o sea que tú vienes, ya va, guarde la mercancía. dame el nombre tuyo. Ahorita, Ya va. guarde la mercancía. ¿De qué comando eres? ¿De dónde se Municipal. ¿De los municipales de aquí del centro? ¿De los del centro? Es terminal aquí.
Y te estoy diciendo que guarde los mercancías porque mira... Señores, o sea, guardo ese. Tú quieres grabar un video, ¿verdad? ¿Quién se va a comer un plátano con moho? Dime que eso ningún plátano tiene mongo. Mira esto como se está desarmando el plátano. Exactamente, porque está maduro. Padre, Ese plátano sí la gente lo compra ese plátano lo compran es para hacer dulce. No, de mala información no llegaste, que por qué yo me paré aquí. Me están poniendo mal. ¿Por qué me paré aquí? No, tranquilo, que ahorita se va para arriba. Ajá, eso no se puede vender. Eso es maduro, viejo. No, compadre, tú no sabes ni siquiera qué es maduro y qué es mal. Son dos cosas muy distintas. Se le agradezco por favor, recoger la mercancía. No, ahorita no voy a recoger porque tú no me vas a llevar ahorita el pan a mi casa. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. No tienes permiso por la alcaldía. No tengo. No tienes permiso de venta informal. El plato en estado de composición. Por favor, hermano, guarde la mercancía. Se retira. Ahorita déjame trabajar en la tarde para salir un poquito más. No puedes decir que puedes trabajar porque esto no se puede vender, hermano. Por favor, ¿Qué le parece? Aquí el policía municipal. me estás mal imponiendo. Tengo toda la mañana aquí y ayer me paré en la tardecita. Y tengo toda la mañana aquí. Entonces él viene a quitarme porque el plátano está maduro. Solamente es eso, porque el plátano está maduro. No puedo trabajar. Si salgo a la calle exactamente fue porque se me maduró el plátano. Para salir porque no hay venta. No hay nada. Entonces este es el pan de cada día mío. Este es el pan. Entonces me está mandando a retirar. Ajá, dígame. Mira cómo agarró y me tiró los plátanos, mira. Me tiró los plátanos que yo no puedo vender el plátano. Ya le voy a grabar la placa también de la moto. Bueno, es que no tiene. Quiere malinformar. Mira, aquí está la camionetica, es mi único, ¿cómo se llama? Mi único ingreso de mi casa para mantener a mi familia. Agarró que no puedo vender el plátano porque el plátano está muy maduro. Entonces me tiró la mercancía. No pude grabarlo. Me está diciendo delincuente. Ningún delincuente. Me agradece, me acaba de decir delincuente, me acaba de decir choro. Ahí está. Grabado en tu video. No tiene placa. Me llegó hablando feo. Me llegó hablando feo, de que no puedo vender porque el plátano que está maduro y me tiró el plátano aquí arriba de la mesa. ¿Qué le parece? O sea que ahora uno no puede vender plátano y estos son mis ingresos. Vamos por parte, porque sinceramente yo no quiero que me gane la indignación luego de ver esto. ¿Okay? Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Estamos hablando de un delincuente con uniforme, porque ese personaje, ese es un delincuente con uniforme. Ese policía no es. Ese policía no es. En primer lugar. En segundo lugar, la actitud, el lenguaje, la forma de dirigirse a un ciudadano. Tienen que quitarte de aquí, papá. Quítate de aquí. Uno no sabe, y fíjate tú la decencia del señor que vende los plátanos. La decencia de la gente trabajadora. La decencia del comerciante que sabe que para vender tiene que atender bien al que atiende, al cliente. Un señor que seguramente tendrá su puntico hecho ahí para vender plátano. Un señor que seguramente la señora de la zona está esperando que llegue para comprar plátano para hacer las tajadas. ¿Cuántas veces no lo mandó la mamá de uno cuando era medio? Ay, mira, anda, que no hay plátano. No hay plátano. Yo salía corriendo porque en mi casa no se puede comer grano sin plátano. Yo no sé cómo hacen los demás. La discusión de la gente que si las caraotas llevan azúcar o no llevan azúcar, esa no es la discusión mía. La discusión mía es si las caraotas se comen con tajadas o no se comen con tajadas. Si no hay tajadas, no hay plátano para mí, amigo. Yo tengo que salir a comprarla. Entonces, ¿cuántas veces no le pasó a uno? A uno que es venezolano, a uno que estuvo en sectores populares, a uno que tuvo mamá y papá, a uno que lo enseñaron a respetar al señor que te vendía, porque tú fueses un doctor y el señor fuese un vendedor de plátano, tú lo tenías que respetar porque el respeto es lo primero. Porque usted tenía que llegar y decir buenos días, gracias, por favor.
¿Cuántas veces nosotros, mira, ya están listas las carajotas, anda a comprar plátano porque si no, no hay tajada? ¡Pum! Y salió uno volando a comprar la tajada porque está, no, ¿dónde está el platanero? O llegó el señor de los plátanos a comprarle los plátanos. ¿Cuántas personas a ese señor, que es un padre de familia y que lo está diciendo allí, este es mi medio de sustento, y le ven ahí su camionetica ahí, que seguramente la reparará él mismo para vender sus platanitos ahí en una calle en el municipio de Girardot, en Maracay, en el estado de Aragua? ¿Cuántas veces no habrá un vecino que le diga, mira, guárdamelos maduros, guárdamelos bien maduros porque yo vengo a comprártelos? ¿Por qué? Bueno, porque lo que este policía no sabe, porque seguramente no tiene mamá, no tiene abuela, ni sabrá cocinar, es que el plátano, mientras más maduro esté, la gente lo busca para hacer 3 cosas. El dulce de plátano, la torta de plátano y la compota de plátano. ¿Cuántas veces no salvó del hambre un plátano maduro a un venezolano? ¿Qué pretende este tipo? ¿Robarle los plátanos maduros a un pobre vendedor? ¿O que este vendedor agarre y bote los plátanos maduros que podrían darle de comer a alguna persona? ¿Cuántos venezolanos no matan el hambre con un plátano maduro sancochado con mantequilla y queso o solo? ¿Cuántos venezolanos no matan el hambre haciendo unas torticas de plátano? Unas panquecas de plátano. ¿Cuántos venezolanos, cuántas veces no lo vivió uno en su casa, en casa de un vecino, en casa de la abuela? ¿Cuántas veces no vimos los que estábamos en los sectores populares haciendo vida, como la comida de lujo que te ofrecían a la hora de un matrimonio, a la hora de un cumpleaños, a la hora de una visita notable? Era un pasticho con plátano horneado. ¿Cuántas veces no? Y un refresco de 2 litros. ¿Cuántas veces no vio uno eso? Entonces, aquí el planteamiento es mucho más profundo de ver a un policía intentando matraquear a un humilde vendedor en una calle de un sector popular. Aquí estamos viendo, número 1, a un señor solo. Porque el señor estaba ahí solo, el policía llegó. Pero el policía supuesto, porque a todas estas no sabemos si el bicho es policía, tenía un uniforme donde decía el apellido era Basile. Bueno, es un Basile el tipo, ¿no? Está vacilando la pobreza. Entonces vemos cómo el señor, como se niega a retirarse, este policía le bataquea los plátanos y lo intenta agredir. Y después empieza a grabarlo de forma amenazante. Y se va en una moto sin placa. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué este señor que es policía anda circulando en una moto sin placa? ¿Ay, qué caso el uniforme te da a ti la posibilidad de violar la ley que se supone debería ser para todos? Entonces, estamos hablando de un policía que no sabe lo que es un dulce de plátano, no sabe lo que es una torta de plátano, no sabe lo que es una compota de plátano, no sabe lo que es una tortilla de plátano, que no sabe lo que es un plátano al horno, que no sabe lo que es un plátano sancochado y que probablemente de lo que sabe es de matraquear. Pero ya es allí donde entonces uno se pregunta, ¿quién formó a este policía? ¿De dónde salió este policía? ¿Quién le dio formación? ¿Dónde aprendió él? Además de eso viene a hablar de unas leyes sanitarias. ¿De cuál leyes sanitarias estás hablando tú, pobre diablo, arrastrado, gandul? O sea, diciendo unas estupideces que uno lo que le da ganas de decir, oye, mijo, mira, no, de verdad, vete por donde viniste. Vete por donde viniste. Pero lo que más indigna es que se lo está haciendo a un humilde trabajador que está vendiendo unos plátanos en la calle para llevarle comida a sus hijos, ¿vale? Un señor que dice, estoy aquí para llevar el pan a mi casa. Un trabajador. Ese no es... ¿Por qué no vas ¿por qué no intentas hacerlo a Lorenzo Mendoza, que es el dueño de la Polar? Ah, no. ¿Por qué no le haces eso a cualquiera de los boliburgueses dueños de las empresas estas importadoras que venden en los bodegones? Ah, no. Tú vas a meterte con un vendedor de plátano maduro de una esquina que está en su camioneta escachalandradita, en una esquina de Maracay, vendiéndole plátano a otros pobres. Y yo estoy seguro que ese policía no es ningún millonario, porque si lo fuese no andaría con una moto sin placa y con un uniforme desvencijado por las calles de Maracay. Entonces ahí es donde uno se hace la gran pregunta. Oye, de verdad, los bichos, o sea, cebándose un pobre contra otro pobre que además está dándole un servicio a otros pobres. Yo estoy seguro que si a ese señor vendedor le llega una persona y le dice, oye, mira, yo no tengo para comprarte los 8 plátanos por 55, que vi el precio que él tenía ahí, pero me puedes dar un platanito y te doy 5 bolívares. Yo estoy seguro que el señor se lo da. Yo estoy seguro que lo da. Porque uno lo ha visto. Uno sabe que eso es lo que ocurre.
Entonces ves a este policía. Yo recuerdo, por cierto, que aquí comprar plátano aquí en este país donde yo estoy es complicado. Y cuando yo consigo plátano, me compro. Entonces los plátanos los venden verdes. Porque aquí la cultura del plátano, ese que uno usa para las tajadas, o sea, no la comprenden. No saben qué hace uno con eso. Eso lo compran lo compran los migrantes, ¿no? Los africanos, los indios. Entonces en estos días estaba en un supermercado y veo que plátanos estaban amarillos, ¿no? Y agarré esos plátanos amarillos. Agarré mi platanito, ras. Y cuando voy a la caja, la cajera se preocupa cuando ve los plátanos amarillos y me dice, disculpe, ¿usted se va a llevar? ¿Se lo va a llevar así? Y yo le digo, claro. Pero ella lo dice porque ella ve y me dice, lo que pasa es que como eso se compra verde, como la gente lo compra verde, digo, sí, pero amarillo. Y ella le vino la curiosidad y dijo, ¿y eso usted cómo lo come? Le da, bueno, eso lo puedo hacer de distintas formas. Es la comida que se come en mi país. Y la señora, ¡ay, qué interesante! Me dijo. Ella no llamó a la policía para decir, este señor ni dijo, está contra la sanidad. Pero entonces aquí es donde vienen las preguntas. Porque yo me puse a preguntarme, dije, bueno, ¿de dónde fue eso? Me enteré que fue en el municipio Girardot. Y me enteré que fue allí, en ese municipio. Y entonces me empecé a preguntar. Yo dije, bueno, ¿quién será el alcalde de ahí? Entonces busco quién es el alcalde y me encuentro con un alcalde platanero. El señor se llama Rafael Morales. Entonces le reviso sus redes sociales a ver si por casualidad el señor se había acercado, por lo menos por decencia, al comando policial a mostrarnos la charla de orientación para este policía Basile, para que entienda lo que es una torta de plátano, y lo que es un dulce plátano, y lo que es un plátano sancochado, y lo que es un puré de plátano, lo que es una compota de plátano, y lo que es un carato de plátano. Coño. Pues no. El tipo es muy activo en sus redes sociales y, por supuesto, lo que nos muestra son estas cosas, estas estupideces que acostumbran a hacer estos politiqueros de hoy en día, ¿no? Que es grabar videos diciendo que gobiernan. Muy buenas tardes, nos encontramos haciendo esta inspección aquí. Nos estamos trayendo material granular para seguir consolidando todo lo que es el trabajo que estamos haciendo en la Esmeraldita, que va a proteger la Esmeralda, Casanova, Rómulo Gallego, la Esmeraldita, la calle El Canal y bueno, donde intersectamos el colector marginal del sur. De verdad que es un trabajo importantísimo. Con estas 4 fosas de estabilización y captación que tenemos acá, que en los próximos días vamos a tenerla en un 100%. Vamos a hacer la instalación de la estación de bombeo, que va a constar de 2 bombas diésel de 10 pulgadas y 2 bombas eléctricas de 15 pulgadas. Ingeniero, explíquenos más o menos en qué va a consistir esta estación de bombeo para el manejo y control, esté lloviendo o no, de estas fosas de estabilización. Correcto, alcalde. Bueno, además de la amortización en temporada de lluvia, ¿verdad?, que nos va a permitir las lagunas controlar, también ellas van a dar un tratamiento primario a las aguas. En la última laguna es donde ya estableceremos la estación de rebombeo. Con esas 4 bombas que usted acaba de decir, nosotros podemos controlar el caudal de entrada y evitar cualquier desbordamiento. ¿Qué nos dice Marbella? ¿Qué nos dice José? Ustedes que son los vigilantes de esto, es impresionante. Ya solamente el hecho de haber cerrado el mal llamado Caño Colorado, que anualmente eran 20 y 30 veces que yo me inundaba. Yo soy fiel de todo eso. Testimonio verdadero. Testimonio vivo, ya esto no pasa. Se recuperó casi 2 hectáreas de esta bellísimo terraplén que antes era un desastre. Lo que había era pura basura. Más de 40 familias. Más de 40 familias fueron reubicadas. O sea, del cielo a la tierra, señor alcalde, del cielo a la tierra, totalmente diferente. Estamos hablando con José los casos que nos quedan 14 viviendas en Casanova Godoy y 5 en Rómulo Gallego, José. Sí, así es, señor alcalde. De verdad, el compromiso que yo adquirí con usted, que usted adquirió conmigo desde el primer momento en que asumí la VC, ha sido siempre cumpliendo con esas promesas. Y aquí seguimos avanzando
con todo este terreno pues que hemos recuperado casi esa cosa, las plantas de estabilización, todo. Se ha hecho un trabajo completamente, bueno, pues, que de verdad ha ayudado mucho a muchas las comunidades y bueno, y vamos a seguir. 7 comunidades están siendo atendidas gracias a este gran trabajo que se está haciendo. Yo no me cansaré de repetirlo. 7 comunidades estamos siendo atendidos y beneficiados con este gran trabajo que hizo el señor. Sabemos que tenemos situaciones, que tenemos muchísimos problemas. Esas 14 viviendas de Casanova Godoy que están en la orilla del río son fundamentales que nosotros las desalojemos en los próximos días. De igual manera las de Casanova Godoy y las de Mata Redonda. Sabemos lo que nos falta por hacer, pero lo que hemos adelantado es exponencial. Hay que venir para acá, para el terreno. El que nunca vino para acá, ni pateó esto, ni se mojó, ni se inundó, opina alegremente, pero hay que venir para acá. Los que hemos estado viniendo durante muchísimos años sabemos la impresionante diferencia que tenemos hoy acá en estos sectores. De verdad, muy contento con esta inspección. Hay que acelerar el paso, ingeniero, allí, para consolidar estas fosas de estabilización con sus respectivos bombeos. Hoy tenemos unos bombeos, bueno, itinerantes, pero hay que consolidar una estación de bombeo mixta, entre bombas de gasoil y bombas eléctricas para nosotros pasar el invierno tranquilo. Ese es el alcalde que tiene a un policía encargado de perseguir a los vendedores de plátano, ¿no? El alcalde platanero. Y él está mostrando algo que supuestamente, según él, es un éxito, pero tiene nada más a 2 testigos que los 2 son militantes del PSUV porque el señor dijo que él es miembro de una VC. Es decir, hay que creerle la mitad y la otra mitad, hay que dudar de la mitad y de la otra mitad también. Son 2 comegorgojos a los cuales tienen ahí, que quién sabe cuál será el cargo que ellos tendrán y cuánto les pagarán para que digan estupideces. Pero porque además de eso, hablan de una obra y no la muestran. No, aquí hemos hecho un trabajo arrechísimo. ¿Y dónde está? Y porque yo lo que veo es un poco de tierra ahí pisoteada. Este alcalde que por cierto se me pareció, les juro que cuando lo vi, creí que era el cocinero este de Instagram. Este es mi receta, el de los bigotes. A mí se me olvida siempre su nombre porque tiene un nombre griego o turco, Arbanitaris, creo que siempre se me olvida. O sea, cocina muy bien, ¿no? Y nada contra él. Pero se me pareció cuando digo, este es el cocinero, es un imitador. Pero el tipo que dice estar a favor de los pobres y solucionando los problemas de la comunidad es el jefe del policía que fue a quitarle los plátanos a un humilde vendedor de plátanos. Este señor es especialista en decir que él está defendiendo y ayudando a los pobres del mundo, por lo menos a los pobres de su municipio. Y es lo que más tiene. Por un lado, en sus redes sociales, por un lado está jalándole bolas a Nicolás Maduro y por el otro lado está diciendo que está trabajando para los pobres. Mira. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con nuestros hermanos y hermanas que se vieron afectados ayer por las fuertes lluvias y la pedrera, específicamente el sector Las Minas. 4 familias que tuvieron pérdida total y estamos haciendo el compromiso con ellos, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nuestra gobernadora Karina Carpio, de darle la mayor atención posible, garantizar su seguridad, sus condiciones de vida, la reposición de todos los enseres. Hoy les repito, las 4 viviendas quedaron totalmente afectadas, no sirven, no se pueden habitar. Y bueno, nosotros muy responsablemente estamos acá reuniéndonos con ellos, escuchándolos, tratando varias opciones para preservar su seguridad y su integridad, que es lo más importante. Tenemos un constante monitoreo de todas nuestras zonas de riesgo, todas las zonas aledañas, a todos los cauces que tenemos acá en nuestro municipio de Girardot, porque está pegado allá a las montañas también, que ese fue el caso de ellos, un deslizamiento allí de masas que hubo. Me gustaría que tú ampliaras más o menos todas las condiciones que se generaron allí, pero bueno, lo importante es que aquí estamos con estas 4 familias que van a ser atendidas, van a tener una respuesta oportuna y el día de hoy van a pasar su noche tranquilos, garantizándole las condiciones de seguridad, que es lo más importante. Lugo. Sí, ciertamente desde nuestra sala de monitoreo para eventos adversos el día de ayer vimos una nubosidad bastante considerable. Hicimos el despliegue, cumpliendo las instrucciones del alcalde, hicimos el despliegue pertinente tanto en toda la zona norte, en el campo central y en la zona sur, viendo la nubosidad.
y comenzamos a tener reportes. Uno de esos reportes fue la afectación que estaba descendiendo muchísima agua con lodo. Entonces, en vista de esto, pues activamos el departamento de operaciones de gestión de riesgo y nos trasladamos a la zona. Pudimos percatar que de la montaña comenzó a descender. Ahí tenemos dos vertientes. En esa parte, en las minas parqueadas, tenemos dos vertientes. Se agarraron agua suficiente. Eso fue un escenario que anteriormente fue tocado por el tema de los incendios, y el agua descendió y se trajo con ella, hizo el fenómeno de meteorización y se trajo con ella lodo y piedras. ¿Me entiendes? Entonces, pues, se vieron afectadas. Desde anoche estamos haciendo el acompañamiento en plena comunicación con el señor alcalde, y hoy en la mañana activamos las brigadas de IAMIC que están haciendo la limpieza de todas las viviendas que se vieron afectadas en ese momento. Pero nosotros seguimos ahí en el monitoreo de nuestras estaciones de bombeo, nuestras zonas de riesgo, atendiendo a cualquier familia que tenga una afectación, bueno, de los niveles, que hay niveles de elevación, niveles de inundación, y estas 4 familias lamentablemente tienen sus viviendas en pérdida total. No es viable que ellos continúen en esos espacios porque bueno, se pone en riesgo su integridad física, que es lo que nosotros debemos salvaguardar. Seguimos activados en este plan de lluvia, informando lo más mínimo que ocurra en nuestro municipio de Girardot. Fíjense que hay algo interesante en todo esto. Usted puede agarrar a este payaso que se llama Rafael Morales y que es el alcalde de Girardot, y habla, se viste, gesticula exactamente igual a todos los personajitos estos que son alcaldes en Baruta, en Chacao, o sea, los tipos pareciera que salen todos de la misma fábrica, y lo que hacen es, bueno, este pone la camisa roja, este pone la camisa amarilla, este pone la camisa turquesa, este pone lo de fuerza vecinal. Son exactamente lo mismo y la misma payasada. Ninguno nos responde porque si tienen 25, porque este es chavista. Esto no nos responde porque si tienen 25 años en el poder, todavía con una lluvia hay damnificados. ¿Qué han hecho estos tipos en 25 años que no han logrado acabar con el fenómeno de los damnificados? No hay algo que se muestre, que demuestre de forma más fehaciente el fracaso del chavismo para la gestión pública que el hecho de que cada vez que llueve, cada vez que hay una temporada de lluvia, se inundan las principales ciudades, colapsan las principales ciudades, colapsan las pequeñas ciudades y queda el fenómeno de los damnificados. Mientras en Venezuela exista la palabra damnificado, habrá un fracaso de gestión pública. Y mientras esté el chavismo allí, de eso es de lo que se trata. Ahora, yo les hablaba hace rato del tema de las maestras. Ya vimos esta desgracia, ¿no? Del platanero y el alcalde platanero y las ranas plataneras estas. Y yo les hablaba hace rato del tema de las maestras y del tema de los docentes. Y de cómo una maestra, de cómo un docente antes, inclusive yo recuerdo, y he hablado varias veces de lo que fue la reforma educativa del ministro Antonio Luis Cárdenas, que fue ministro entre el año 94 y el año 99. El segundo gobierno de Rafael Caldera, creo que fue el único ministro que valió la pena en ese gobierno. En ese periodo se hicieron unas reformas que no solo fueron unas reformas curriculares importantes para la educación, sino también unas reformas en cuanto al tema de las asignaciones salariales a los docentes. Unas escalas salariales que le permitían a los docentes no solamente subir de escalafón, sino que el ascenso dependiera de la formación. Y con el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, se lograba que una maestra normalista pudiese los fines de semana, sábado y domingo, pudiese sacar su título de profesora o de docente otorgado por el Instituto Pedagógico, por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Se permitía que quien tenía ya el título de profesor pudiese sacar una especialización en gestión educativa, en gerencia educativa. Se permitía que pudiese sacar una maestría en docencia en su área específica e inclusive hasta doctorado. Y el hecho de poder formarse y dejar de ser maestra normalista y pasar a ser docente con un título de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador les permitía ascender en el escalafón. Y a la hora de que ascendías en el escalafón por tu mérito académico, tenías más salario.
Por esa razón, evidentemente, ser docente significaba que mientras tú estudiaras y siguieras formándote, adquiriendo conocimientos, y podías subir en el escalafón y tenías mejor salario y tenías mejores beneficios. Hoy, ¿qué ha hecho el chavismo con los docentes? Este video, que hace unos días también se conoció, creo que da cuenta y es lo suficientemente elocuente para que quede claro a qué redujo el chavismo la profesión noble de la docencia en Venezuela. Van a seguir cambiando. Claro, porque los sueldos no los aumentan, profe. Entonces, dígame usted, yo soy madre de 4 hijos. Una me estudia medicina. Dígame usted, ¿qué quiere usted que yo haga? Yo lo sé. ¿Qué quiere usted que yo haga? Yo estudié para servir. Yo estudié para servir en una institución. Entonces, ¿cómo es justo que yo, perdóneme, disculpe, yo vendo pescado? Y no es por discriminar a un pescador, pero yo no estudié para eso. Yo soy sociólogo, licenciada en educación y me maté bastante las pestañas. Yo sé, mi amor, y es una lucha donde nos estamos atacando los mismos docentes. Porque ustedes son docentes asalariados igual que uno, que ganen un bono. Dios mío, mi carro está en el taller. Y yo decía, nos van a aumentar el día de las vacaciones. Yo cobro mi bono vacacional y arreglo mi carro. ¿Qué voy a arreglar? ¿Sabe qué me dijo un hombre que está sentado allá afuera que anda con ustedes? Vende esa troja, porque el bono vacacional no te va a alcanzar. ¿Ah? Entonces ustedes llegan aquí, asalariados igual que uno, a imponer. Mire, ayer fue el aumento salarial, ¿cuánto nos aumentaron? Maduro se equivocó hasta para darnos el aumento. $130, cuando sabemos que es un bono, que no nos cuenta para arreglos, utilidades, nada. Entonces, yo tengo 4 hijos que me comen y me exigen en mi casa todos los días. Lamentablemente, yo tengo que renunciar. Estoy cansada. Soy de Socopó. Él me brindó su mano y doy clase aquí. Entonces, usted dice 2 por aula. Yo soy la primera que voy para afuera. Perfecto. A mi cargo. Mañana está el país de todos ustedes. No salgan a votar. Ninguno vote. Que así seguimos. Aquí no es política. Mire cómo imponen. ¿Sabe qué me da la cara? Yo sigo vendiendo pescado, pero tengo dignidad. Y mi cargo, haga lo que usted le plazca. Porque así son. Usted escucha la indignación de la maestra. Usted escucha la indignación de esa maestra. Usted nota la indignación en la voz de esa maestra. Y entonces ¿qué es lo que puedo yo pensar aquí? Dios mío. Yo aquí pienso en mi maestra de preescolar, la maestra Estela. Yo pienso en mi maestra de primer grado, la maestra Isabel Tenso. Pienso en mi maestra de segundo y de tercer grado, que era la maestra Noreli. La maestra Noreli era una maestra bien estricta. Y yo le tenía como medio miedo primero. La maestra Noreli de Guzmán. Gracias, maestra. Gracias. Gracias por haber sido estricta. Porque si yo no hubiese tenido maestras como usted, probablemente yo no hubiese agarrado el buen camino. Y muchos de los compañeros de clase a los cuales usted agarraba por las patillas jalándole los pelos en aquel momento en los que los niños no eran de cristal y en los que los padres de uno y los abuelos de uno le decían respete a su maestra porque su maestra es su segunda mamá. Y cuando uno llegaba y decía que la maestra me jaló por las patillas, la abuela te decía, ¿y qué hiciste? Tú me vienes a decir que la maestra te jaló por las patillas, pero no me dices qué fue lo que hiciste para que ella te agarrara por las patillas. Esa es la maestra Noreli. Mi maestra es de segundo y tercer grado. Mi maestra Lesbia de cuarto grado. Mi maestra Tibisay. Mi maestra Zenaida Pacheco, saludos. Mi maestra Raquel Gómez, creo que falleció. O sea, yo escucho a esa maestra con esa indignación y yo recuerdo a mis maestras. Y yo me pongo a pensar, yo digo, oye, ¿cuántos problemas estarán pasando los docentes hoy?
Pero yo recuerdo a mis maestras con el orgullo de ser maestra, el orgullo de ser docente, yendo a trabajar. Y uno veía a cómo las maestras se arreglaban, que era una cosa casi que era punto de honor, bien arregladas, bien vestidas, que además de eso le reclamaban al alumno y lo enseñaban a vestirse, métase bien la camisa por dentro, el uniforme tiene que estar correcto, el uniforme tiene que estar limpio. Si llegaba un niño con el uniforme que no estaba limpio, no estaba correcto, llamaba al representante. Ojo, no, y siempre de una forma, mire señora, el niño tiene que lavar el uniforme, ¿qué es lo que está pasando? Ese tipo de cosas. Una maestra, no solamente era una maestra, sino que era una figura de autoridad y que ayudaba a la sociedad a que los alumnos tuviesen, a detectar qué era lo que estaba pasando en un hogar. Las señoras que limpiaban la escuela. Yo recuerdo a la señora que limpiaba la escuela donde yo estudié, en la escuela Hugo Domínguez Sánchez, que yo hasta que salí de Venezuela, todavía esa señora estaba trabajando allí, la señora Cira. Yo creo que la señora Cira era inmortal. Yo siempre la veía ahí limpiando. Esa señora siempre estuvo ahí limpiando. Y a la señora de la cantina, la señora Areli. Esa era gente que uno conocía, que uno sabía quiénes eran. Y que era gente de los sectores populares, y que era gente que sabía cómo eran las cosas, y que estaban siempre pendientes, y que hablaban con la maestra. La señora que limpiaba le decía, mire maestra, este niñito tal. O la ecónoma del comedor. Querida amada de Marcano, en paz descanse. Saludos a sus hijos. Entonces uno escucha a esta maestra diciendo que ella estudió, que ella se quemó las pestañas y que ella para poderle llevar comida a sus hijos tiene que vender pescado y no tiene nada contra los pescadores, pero ¿cómo hace? Porque el sueldo no le da. Entonces yo digo, caramba, y esta señora es socióloga, es docente, se estudió. La señora está indignada y la señora no dice ni una vulgaridad. La señora habla con indignación y con la rabia que tiene, pero la señora habla dentro de sus estándares. Entre los estándares en lo que tiene que hablar un docente y le reclama. Y dice algo que tengo diciendo desde el inicio del programa: pobres contra pobres, asalariados contra asalariados. No, ustedes tienen que aguantar. No, y tráeme la planilla del 1x10. Bueno, y si tú no puedes, te ponemos a otro. Entonces, estas son las cosas. Estas son las cosas que estamos viendo. Estas son las humillaciones a las que el chavismo ha sometido a la gente. Y es aquí entonces donde hay que dirigirse al chavista, al que todavía dice que con Maduro más y que con Chávez y toda esa vaina. Usted es un cabronazo. Si usted todavía es chavista, usted es un rolo de cabrón. Usted no merece respeto. Porque no puede ser que a usted el chavismo lo mantenga en la pobreza mientras Cilia Flores anda sin dientes pero vestida bien vestida. Caramba, y usted siga pensando que aquí el problema son las sanciones y la oligarquía, cuando la oligarquía es el chavismo. ¿Cómo es posible que una maestra tenga que ir a hacer un oficio para el cual no estudió después de haberse formado, en efecto, para hacerle útil a la sociedad desde el puesto de docente, y la señora tenga que, después de todo lo que estudió, perdió su tiempo porque se tiene que ya vender pescado sin que sea malo vender pescado, pero ella estudió para ser docente? Entonces es allí donde uno piensa de verdad que el chavismo no es otra cosa que una venganza de Venezuela contra Venezuela. O sea, es una venganza de nosotros contra nosotros mismos. Es como si quisiéramos, nos estamos autodestruyendo. Y entonces hemos colocado allí a estas sabandijas, a estos torturadores, a estas lacras, a quitarle los plátanos a un pobre vendedor de plátanos, acusándolo de que está vendiendo no sé qué cosa, a poner a un payaso de alcalde ahí para que haga videitos diciendo que está arreglando la calle y tiene toda la calle escoñetada. Y en nuestra cara nos dice, no, esto estaba peor. Con unos pobres diablos ahí al lado haciéndoles el coro para que le den una bolsa más, o para que le metan un saco más, o para que le den 3 gorgojos más. Y vemos a una maestra con esta indignación y con esta situación. Amigos, el problema es gravísimo porque aquí no solamente tiene hambre el estudiante que está en el aula, tiene hambre también la maestra, tiene hambre los padres del estudiante y tienen hambre los hijos de la maestra que están en la casa. Aquí estamos hablando de una situación que es mucho más grave de lo que la gente se imagina. Aquí creen que con un pendón y con una... Y entonces aquí la otra vaina que yo me pregunto, ¿de dónde sale tanto real para los pendones? ¿De dónde sale tanto real para propaganda electoral? ¿De dónde sale real para hacer
canciones para candidatos, para hacer pendones, para hacer diseño, para montar medios de comunicación. Nunca había visto yo tanto medio de comunicación digital en este país, en Venezuela. Todos los días sale un nuevo medio. Todos los días sale una nueva encuestadora. Todos los días sale un nuevo analista. Todos los días un nuevo laboratorio de redes sociales para hablar de elecciones, pero nadie te habla del tema de la pobreza, del tema de la educación. Aquí se escapó ese tema. Aquí nadie quiere hablar de la educación. Aquí nadie quiere hablar de lo que vamos a hacer con las cárceles. Aquí nadie vamos a hablar del fracaso mayúsculo educativo que significa tener al chavismo en el poder. Pero es que tampoco la oposición lo quiere hablar porque necesitan a esa masa de ignorantes empobrecidos con la mano extendida para seguir viviendo de ese sistema. Amigos, esto es más grave de lo que podemos ver. Y nadie explica. Ah, no, y si tú preguntas de qué viven esos políticos y con qué pagan sus campañas. Ah, no. ¿Y por qué no pregunta por Maduro? No, yo pregunto por Maduro, por Cilia y pregunto por Delsa Solórzano y por María Corina, porque yo tengo derecho a preguntar. Y ellos están en el deber de contestar. ¿De qué vive el señor Edmundo González? ¿Por qué no se le puede preguntar? ¿De qué vive el pastor maldito ese Bertucci? ¿Por qué no se le puede preguntar? Ah, porque si uno le pregunta de qué vive, la cosa es una ofensa. ¿De qué viven sus hijos? ¿De qué viven sus yernos? Porque aquí hay unos yernos maravilla. Y aquí hay unos hijos maravilla. Y no son nada más del chavismo. Que me expliquen a mí por qué ninguno de los hijos y de los yernos de dirigentes de la oposición y de dirigentes del chavismo son docentes. Y uno sabe que son empresarios, son cosas, son emprendedores. Ninguno es docente. Ninguno estudió para ser maestra. ¿De dónde sale tanta camioneta? ¿De dónde sale tanto escolta? ¿Quién paga esos despliegues? Eso nadie se lo pregunta. Y si no lo pregunta, entonces una chavista. No, porque a ti te paga el examen. Yo no entiendo. Yo no sé en cuántas nóminas me han metido ya. Pero entonces uno no puede preguntarnos porque aquí no se puede criticar. Bueno, porque ¿por qué no preguntas tal cosa? Yo pregunto lo que me da la gana. Y nadie me va a responder. Porque nadie responde. Y además de eso, hay un poco de foca. No, el mundo para todo el mundo. No, Maduro de esperanza. No, la esperanza. No, una cuerda de pajizo, lamentablemente. Mientras tanto, la maestra, socióloga, con 2 títulos, vendiendo pescado. La solución, no, el mundo para todo el mundo. O la solución, no, Maduro la esperanza. O el otro, el Ecarri. ¿Qué tipo tan desatinado y tan estafador, chico? ¿Qué bicho tan desatinado y tan estafador? El día de los estafadores le dieron el premio mayor a Antonio Ecarri. Ese lápiz no tiene punta, deja de estafar a la gente. Él anda hablando y diciendo que la oposición es una oposición... ¿Cómo es que les dice él? Esa oposición corrupta. Pero si tu papá es parte de esa oposición, o sea, el papá de él está en un lado de la oposición, él está en el otro y el otro hermano está en otro. Son unos estafadores sinvergüenza. Que diga el señor Ecarri de qué vive, con qué paga esa campaña, a ese poco de comegorgojos que tiene, porque él también tiene unos comegorgojos. Yo creo que esos comegorgojos los alquilan. Yo creo que alguien montó una agencia de alquiler de comegorgojos. Y entonces el señor llega y se le lanza un poco de mujeres encima. ¡Ay, llegó Ecarri y tal! Y después, ya está, corten. Ok, te puedes ir. Ya vengo, voy a abrazar a Bertucci. No joda. Deben ser los que quedaron desempleados de la campaña de Elsa. Porque de Elsa mostraba un poco de gente bailando con ella y pegando gritos. La tipa sacó 600 votos a nivel nacional. O menos, 300. Amigos, miren. Lo siento, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene remedio. Pero el mundo hoy está que no te quiero yo ni contar. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Mira, amigo, las cosas no están nada fáciles. Ayer, como les decíamos, en el programa de ayer, nos enteramos ya a punto de empezar que había habido un atentado en contra del primer ministro de Eslovaquia. El primer ministro de Eslovaquia, que es un tipo bastante controversial, que ha sido primer ministro, jefe de gobierno. En Eslovaquia hay un sistema parlamentario, el presidente es una figura casi decorativa o ceremonial, mejor dicho.
y quien lleva las riendas del gobierno es el primer ministro. El actual primer ministro ha estado en el cargo durante 10 años y interrumpido. Y el señor ha pasado de unas tendencias raras. El señor fue del Partido Comunista, después fue del Partido Socialdemócrata, después montó su propio partido, después se metió a nacionalista, después se metió a putinista y hoy el tipo no se sabe dónde está, en qué parte está. Bueno, sí se sabe, está en una cama. Le pegaron 5 tiros al señor. Está bastante grave, todavía no se sabe si la va a contar. Y cómo va a salir de esto. Pero le pegaron al tipo 5 tiros. El tipo es aliado de Putin. Está en contra de la guerra, en contra de Ucrania. Dejó de colaborar con Ucrania. Tiene un discurso un poquito ahí radical, etc. Pero el que le pegó los tiros es un hombre de 71 años que es un pacifista. Menos mal que es pacifista y poeta, como Tarek William. Tarek William La Loca Macho. Es una cosa impresionante el perfil del tipo que le pegó los tiros. Actuó por su cuenta, le pegó. Bueno, y que por su cuenta 5 tiros. Aquí uno ya no sabe ni qué está ocurriendo. Estamos a la espera de mayores definiciones. Se sabe que el señor primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico es su nombre, ya estaría estable, pero sigue grave. Es decir, estable dentro de su gravedad. Los tiros no fueron cualquier cosa. Allí en Eslovaquia están pasando cosas bien particulares, porque recuérdense que Eslovaquia es una nación reciente, ¿no? Porque formaba parte de aquello que se conoció como Checoslovaquia, a la caída del comunismo y todo aquello, la República Checa por su lado y Eslovaquia por el suyo. La capital de Eslovaquia es Bratislava, que era la segunda ciudad más importante de Checoslovaquia después de Praga. Y en el caso particular de Robert Fico, uno de sus aliados de su partido acababa de ganar las elecciones presidenciales para sustituir a la actual presidenta. Yo le voy a decir sinceramente, el ambiente está bien enrarecido aquí en Europa con este tema. Estamos en medio de la campaña para las elecciones del Parlamento Europeo y aquí en Alemania se están viendo unas agresiones en contra han mandado a varios candidatos para el hospital. Lo decía en estos días, hay unas situaciones bien difíciles que se están viendo y bueno, la cosa ya pinta hasta extraño. Pero seguiremos esperando a ver qué pasa con este señor. Mientras todo esto ocurre, bueno, Francia, recuérdense que Francia tiene lo que eran antes colonias. Ellos le han dado la categoría de territorios de ultramar. Entonces, por ejemplo, Martinica, Guadalupe o Nueva Caledonia, que queda en zonas cercanas allá a la región australiana, son franceses. Lo que pasa en Nueva Caledonia es que ha habido un movimiento larguísimo de nativos buscando la independencia de Francia y se han hecho varios referendos que han perdido en su intención de independizarse. Pero el último referendo que hicieron fue en medio de la pandemia y estos promotores de la independencia de Nueva Caledonia acusan a Francia, a Macron, de haber organizado ese referéndum en plena pandemia para evitar una movilización que permitiera que ellos ganaran. Eso es lo que ellos dicen. Pero más allá de eso, las protestas que hay tienen a ese pobre país, bueno, vuelto ñoña en este momento. Y bueno, Macron, porque no te creas tú, estos bichos a la hora de la represión, ellos les encanta hablar mal de Putin, pero a la hora de la represión se lanzan un paso bien chévere, ¿viste? Y ahí están. Toque de queda y despliegue militares para imponer la ley francesa y evitar que Nueva Caledonia crezca el movimiento independentista. Bueno, ya veremos qué ocurre con esto. La dictadura de Daniel Ortega ha recibido más sanciones y sobre todo una serie de planteamientos en contra de la represión que con asesoría rusa se está desplegando en las policías represivas del régimen de Daniel Ortega en contra de la disidencia. Esto ha ameritado mayores sanciones por parte de los Estados Unidos en contra del régimen de Daniel Ortega y no sabemos si esto al final va a llevar a algo más allá de lo simbólico, porque parece ser que el gobierno de Biden ha decidido transarse con estos regímenes, porque bueno, imagínate, si le levantan sanciones a Venezuela, le hacen las cosas que hacen. El papá de que es Obama, fue en su momento a abrazarse con los cubanos, o sea, con Raúl Castro, etcétera. O sea, yo no confío en estos endurecimientos, pero bueno, ya veremos qué termina ocurriendo. Y aquí en la frontera de Suiza con Alemania hubo una situación bien difícil, otra vez un atentado con cuchillo. Hay 2 heridos de gravedad que estaban bien delicados y no se sabe el número exacto de heridos, porque parece que hubo gente que muy asustada, fueron heridos leves y ni siquiera fueron a los hospitales, porque se regó la voz de que habían varios locos con cuchillo intentando matar. La gente estaba aterrorizada. Ya eso se descartó, se atrapó al cuchillero, que logró apuñalar
Hasta el momento se sabe de 10 personas apuñaleadas, 2 de gravedad, otras 8 con heridas de menor gravedad, pero sí, fue una situación bien difícil. No se tiene mayor información del señor, nos parece que no tiene identificación y muy probablemente será oriundo de Jovenlandia, porque aquí cuando son extranjeros no quieren decidir dónde es, ni su religión, para evitar el racismo y la cosa toda aquella. Debe ser, sí. Debe ser que hay terrorismo radical católico. Yo eso no lo he visto. Yo he visto el terrorismo radical islámico y el terrorismo radical nacionalista de estos países. Pero bueno, ya tú sabes cómo es esta gente y para dónde van. Y así va el mundo, amigos. Como verán, el mundo está bien escachalandrado hoy, ya tú sabes. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Fíjate, yo no había mostrado la gente de Hablemos de Escocia en castellano en mi visita a Escocia. Me habían regalado esta maravilla, que es un prendedor. Creo que, vamos a ver, sí, bello prendedor, que simboliza digamos que es la planta nacional escocesa, es el cardo, que es una especie de cactus, el bicho puya, y fue el que está en las leyendas de Escocia por ser la flor que los ayudó en una batalla decisiva contra los vikingos, a los pueblos originarios escoceses. Y bueno, me lo regaló la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Muchísimas gracias. No lo había mostrado y les agradezco por este regalo. Si quieren saber más de la historia del cardo y todas esas cosas, vayan a Instagram, @Hablemos de Escocia en castellano, y allí tienen no solamente muchas cosas publicadas al respecto, sino también el podcast de Hablemos de Escocia en castellano. Y si quieren saber más, tienen su libro. Hablemos de Escocia en castellano organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, Hablemos de Escocia te permite conocer cosas maravillosas de la tierra escocesa y unas aventuras maravillosas que se han vivido en esa tierra. Hablemos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. La vida del mismo infierno. Vamos a ver si esta semana sí por fin logramos hablar. Vamos a ver si mañana logramos, Carelis, conversar sobre tu libro, La vida del mismo infierno. La vida del mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Cosas que comienzan bien y pueden terminar muy mal. Y por supuesto que Carelis Bustos lo atestigua con esta maravillosa obra. Vamos a leer más. Mira, ya vamos para junio, ¿vale? Ya estamos a 16 de mayo. ¿Cuántos libros has leído este año? Más libros, pana. Más libros. Mientras uno más lee, menos posibilidades tienes de convertirte en chavista. La vida del mismo infierno de Carelis Bustos a la venta a nivel mundial en Amazon. Tu asesor Gustavo te asegura bien, porque tu asesor Gustavo te permite saber que en los Estados Unidos la mejor póliza fue la que compraste ayer. La segunda mejor la que puedes comprar hoy. Ya mañana es demasiado tarde. Recuerda que en los Estados Unidos tener una póliza es importantísimo. No, casi que mandatorio, porque quien no tiene una póliza está prácticamente en la indigencia. No dejes eso para mañana. Llama ya a tu asesor Gustavo, que él se va a encargar de que tengas la póliza que requieres, que es la de la mejor cobertura al precio que por supuesto también necesitas. Y si te vas a viajar en esta temporada y necesitas una póliza de viaje, donde quiera que te encuentres y a donde quiera que vayas, tu asesor Gustavo se encarga de esa póliza de viaje. No caigas en esos cuenticos de las pólizas esas de viaje que venden por internet, que cuando te ocurre alguna cosa no aparece. Eso es de papel, eso es de mentira. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. La gente de Eternity tiene todo lo necesario para que la previsión funeraria sea una realidad. ¿Cuántas veces hemos pensado, Dios mío, no ya en el tema de qué voy a hacer cuando no estén mis padres, qué voy a hacer cuando no estén mis abuelos, sino en algo que termina siendo un agobio? Oye, ¿qué voy a hacer cuando fallezca un familiar? ¿Cómo voy a pagar yo los gastos funerarios? Hay que vivir el duelo, porque para morirse lo que hay es que estar vivo. Y hay que, cuando uno sufre la pérdida de un familiar, concentrarse en el tema de vivir el duelo, no en la corredera para pagar los gastos funerarios. Para la previsión funeraria, la gente de Eternity está allí, acortando las distancias en los tiempos difíciles. En los momentos difíciles va a estar Eternity contigo, pagando una cuota por cada familiar afiliado mensual, que es una cuota suficientemente solidaria para que puedas solventar la situación cuando ocurra el fallecimiento de algún familiar. Para morirse lo que hay es que estar vivo. Vamos a dejar de hablar del tema con tabúes, porque todos nos vamos a morir.
Eternity, acortando las distancias en los momentos difíciles. Y no te olvides de que tenemos otro libro maravilloso para leer. Estas anécdotas, estas cosas bonitas de Venezuela que llevamos todos por dentro, nos los cuenta en distintas anécdotas nuestra querida Zaida Belén Martínez en su libro Lo que me dio la luna. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez está a la venta a nivel mundial en Amazon. Los cuentos de la maestra y todas esas cosas te las cuenta también nuestra querida Zaida Belén en su libro Lo que me dio la luna. Bien, amigos. Hemos visto estas cosas que de alguna manera yo quería mostrarlas, yo las había visto hace días. Yo creo que es necesario ver cosas que a veces uno cree que no son, o sea, que no son importantes. Yo siento que el padecimiento de la gente que tiene carencias en Venezuela es sumamente importante. Yo cuando escuché la voz de esta maestra clamando por la pobreza a la que está condenada por ser docente. Oye, yo dije, por Dios, ¿no? O sea, qué barbaridad esto, ¿no? O sea, una señora que estudió tanto y que no pueda, o sea, imagínate tú la frustración de ¿tú sabes la vocación que hay que tener para dedicarse a la docencia? Yo me dediqué a la docencia como cerca de 10 años en el área aeronáutica. Yo fui instructor, me formé como instructor de Derecho Aeronáutico y estuve cerca de 10 años trabajando en la labor, creo que más, en distintos centros de instrucción dentro de Venezuela, en distintas líneas aéreas. Y fue una labor que disfruté muchísimo. Fui durante un trimestre nada más, por una razón de emergencia que necesitaban un profesor y pidieron mi ayuda en la Escuela de Comercio Exterior de la sede del Litoral de la Universidad Simón Bolívar en Vargas, allá en Camurí Grande. Estuve un solo trimestre por esa razón de emergencia. Y para mí la docencia es algo que amerita tanto trabajo, tanta seguridad, tanta vocación, tanta paciencia. Y a mí el periodo que estuve en la docencia en el tema aeronáutico me dejó muchas satisfacciones. Pero entonces yo me pongo a pensar en estas cosas y en esta indignación que puede sentir una persona que tiene la vocación, que tiene la formación y que tiene la disposición y que lo maltratan de esta manera, de pagándole un salario con el cual no puede ni siquiera comer y en el que además le exigen que repita la ideología, que adoctrine en función del partido de gobierno, que denuncie a quienes no sean chavistas, que se ponga la camisa roja, que vaya para las marchas, que vaya para el 1x10, que vaya a votar y todo ese tipo de cosas. Esto me parece efectivamente también una forma de tortura. Por eso es que hay que volver a repetirle a quien le corresponde, que es a los chavistas, a estos que dicen todavía que son chavistas, que se comen el mojón ese que le meten de que las sanciones. Pero yo digo, bueno, pero ¿cómo hay sanciones para no pagarle un buen sueldo a los docentes, pero no hay sanciones para gastar dinero en campaña? ¿Cómo hay sanciones para no dotar las escuelas debidamente, pero sí hay dinero para pegar un pendón en cada poste? ¿Cómo es eso que hay sanciones para no dotar a los hospitales públicos, pero no hay sanciones para repartir volantes y para repartir franelas? ¿Por qué hay franelas para todas las campañas y para todos los candidatos, pero no hay uniforme para los docentes, no hay dotación para las escuelas, ni hay salario ni pagos dignos para los jubilados y pensionados? ¿Cómo es eso que sí hay equipos de primera categoría para montarle canales de televisión a todo este poco de periodistas lambucios, hediondos a marihuana, todo esto que trabajan para el chavismo, pero no hay para dotar una escuela? ¿Por qué hay dinero para darle al periquero, a todos estos periqueros periodistas al servicio del chavismo? ¿Y cómo es posible que haya dinero para pagarle a un periodista que ni siquiera es venezolano, como este bicho, el periodista de origen colombiano Carvajalino? Para él sí hay dinero para que monte un medio de comunicación. Para esta maestra no, que vaya a pescar y que vaya a ver cómo hace. Ellos sí tienen camionetotas. Esta señora tiene un carrito ahí que medio cachalandrado con el que más o menos se lleve, va y viene. Para ellos sí hay escolta. Todos están rodeados de escolta porque no duermen. Si no tienen escolta, que le cuiden la espalda y el frente, porque hasta esos vicios van. Escolta para que les cuiden, para que no los vean metiéndose su vicio, porque para eso tienen escolta. Mientras tanto, en las escuelas, tiene hambre la maestra, tiene hambre los hijos de la maestra, tiene hambre los alumnos y tienen hambre los padres de los alumnos.
Mientras tanto, la policía está persiguiendo a un señor que vende plátano. Imagínese usted que un señor, que la señora que vende pescado lo persigue este mismo policía. Bueno, entonces no puede ni ser docente y ganarse un salario digno, ni puede vender su pescado porque lo persigue un policía. Aquí yo lo que te digo es... Bueno. Esto de contar y no creer. ¿Y usted qué opina de todo eso? En el siguiente segmento quiero que hablemos sobre el asunto. Porque yo creo que sobre esto también hay que hablar. En el siguiente segmento seguimos con más de Fuera de Orden. Que hable mi gente hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Amazon. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.